Trabajemos con este Excel. Está bien. A ver, el primer caso. Estoy compartiendo pantalla. Sí. Entonces decimos, este es el caso que vimos en la clase, en la primera sesión, ¿no? Decimos entonces, Modabus es una empresa dedicada a la producción de buses para transporte público y ha recibido propuesta del Ministerio de Transporte y Comunicaciones en la adquisición de buses de amplia capacidad del modelo X3 Bus que entrarán en circulación a partir de julio de este año. La gerencia de producción desea desarrollar un modelo de regresión lineal simple que le permita predecir los costos de producción, millones de dólares, en función a las unidades producidas en decenas. Los datos se muestran en la tabla adjunta. ¿No? Tenemos entonces unidades producidas. Lo que quiero predecir es nuestra variable I, costos de producción, en función a las unidades producidas en decenas es nuestra variable independiente. Dice, el gerente de producción aceptará la propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones siempre y cuando, al producir 80 unidades, el costo promedio de producción sea inferior a 6 millones. Elabore un informe que permita al gerente tomar una decisión respecto a la producción. Usar un nivel de significancia del 5% para validar el modelo y un nivel de confianza del 95% para determinar el pronóstico. Además de asumir que se cumplen los supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? ¿Recuerdan? Los supuestos del análisis de regresión. Hay uno que ya hemos visto en diseños. ¿Cuál es ese? A ver, chicos, a participar. En regresión lineal, ¿cuáles son los supuestos? Los errores se distribuyen normalmente y un segundo supuesto, los errores no están autocorrelacionados, son independientes. Muy bien, Sebastián. Tenemos normalidad de errores y el segundo, la no autocorrelación de los errores. Es decir, son independientes. ¿No? Esos son los dos supuestos en el modelo de regresión lineal simple. Bien, ¿qué pondríamos entonces para desarrollar nuestro caso? ¿Qué pondríamos en interpretación? Esto ya lo hemos visto en la sesión anterior, así que podemos decir, ¿cuál es la interpretación para este caso? Determinar si el gerente de producción aceptará la propuesta del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. ¿No? Determinar si el gerente de producción aceptará la propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué pondríamos en representación? En representación, lo primero que va son las variables. ¿Cuáles serían esas variables? X unidades producidas, ¿no? En decenas, e
producción, ¿correcto? X unidades producidas en decenas y costos de producción. Ahora, ¿cuál es la herramienta estadística que vamos a utilizar? ¿Cuál es la herramienta estadística que vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a darle solución a nuestro problema? Análisis de regresión lineal simple. Y con ese análisis de regresión lineal simple, ¿qué voy a calcular? ¿Cuál va a ser el fin del análisis de regresión lineal simple? Calcular el intervalo de confianza para los costos de producción. ¿No? Calcular el intervalo de confianza para los costos de producción. Y una vez que hayamos calculado los costos de producción, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haríamos? Determinar si el costo de producción para cuando se producen 80 unidades es inferior a 6 millones. Si esto es así, entonces el gerente de producción aceptará la propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bien, esa es la idea. Entonces, llevemos nuestros datos, control C, al Excel. Tenemos allí unidades producidas y costos de producción. ¿Cuál es el detalle aquí? Si yo pongo aquí, solo me aparece en decenas. Quiere decir que esto está en 2 columnas. Para que lo maneje el Excel, el rótulo debe estar en una columna, ¿no? Entonces le pongo unidades producidas y costos de producción, ¿no? Ya lo dejo en una columna, en una fila, perdón, lo dejo en una fila y todo ok. Lo primero, unidades producidas X, lo primero que voy a hacer es mi diagrama de dispersión. ¿Cómo lo voy a hacer? Selecciono los datos, voy a ver sin seleccionar, insertar, aquí gráfico de dispersión y no me aparece nada. Ya, entonces tenemos que seleccionar nuestra data, primero X, luego Y, voy a insertar gráfico de dispersión, el primero, ¿no? Entonces, si yo observo mi gráfica, aquí unidades producidas va desde 4, ¿no? 4 y algo, hasta 12 y algo. Y costos de producción desde 6, desde 4 y pico, hasta 6 y pico, ¿no? Está bien nuestra gráfica. Ahora, lo segundo es
con este diagrama de dispersión, ¿puedo trazar yo una línea recta entre los puntos? Entonces, ¿cómo lo hago? Me voy a uno de los puntos, a cualquiera de ellos, botón derecho, y le digo agregar línea de tendencia. Quiero la lineal, ¿no? Aquí de repente le pongo línea sólida, le pongo color rojo, ¿no? Aquí le puedo dar una sola línea y lo cierro. Entonces ya tengo la línea de tendencia. En función a esta línea de tendencia, puedo afirmar que existe relación lineal entre X e Y. Nosotros observamos estas diferencias, ¿no? Estas diferencias se compensan, ¿no? Entonces yo puedo afirmar que entre esos puntos, por entre esos puntos, puedo trazar una línea recta. Es decir, existe una relación lineal entre X e Y. Entonces le doy control C a mi gráfica y control V. Ahí tenemos entonces la gráfica. De acuerdo a esta gráfica, en función al diagrama de dispersión, yo puedo afirmar que existe una relación lineal entre unidades producidas y costos de producción. Esto es gráficamente. Ahora bien, debo verificar el modelo de regresión lineal. Debo calcularlo y validar ese modelo de regresión lineal. Entonces, voy a mi Excel. Y aquí, en este Excel, voy a correr mi regresión. Entonces, vamos a datos, análisis de datos. Y aquí busco regresión. Lo tenemos aquí. Le doy a aceptar. El rango de entrada de I. Lo primero que me pide es el rango de entrada de I. Entonces aquí, como ya está en una sola celda el rótulo, voy desde el rótulo hasta el último valor de X. El rango de entrada de X va desde unidades producidas hasta el último valor. Hemos incluido los rótulos, selecciono aquí rótulos. Y nivel de confianza, estamos trabajando con un 95% de confianza. Y el rango de salida, le doy por aquí una celda cualesquiera. Le doy. Ya una vez que he completado esta información, esto de aquí no lo trabajo, le doy aquí, aceptar. ¿No? Y nos bota las salidas. Aquí tenemos, lo primero que bota son los estadísticos de resumen. El primero es el coeficiente de determinación, ¿no? El coeficiente de determinación, que en este caso es 0,7864. El coeficiente de regresión múltiple, que lo vamos a estudiar ahora. Luego tengo el análisis de varianza, ¿no? El análisis de varianza con sus fuentes.
son regresión y error. Error o residuos. Y el total, ¿no? Luego tenemos la salida de los coeficientes. Yo sé que el intercepto es beta 0, ¿no? Y las unidades producidas, que viene a ser la variable X, es lo que corresponde al coeficiente de regresión, ¿no? Entonces, mi intercepto 3,1641 y beta 1, la pendiente, 0,2498. Llevo estos valores. Vamos primero a validar el modelo con el análisis de varianza. Selecciono, control C, y lo llevo al Word. Aquí tenemos, ¿no? Este es mi análisis de varianza. En este análisis de varianza, yo tengo los grados de libertad, la suma de cuadrados, en los cuadrados medios, mi F calculado y un valor crítico de F. Para la validación del modelo de regresión lineal simple, yo planteo dos hipótesis. Lo que me interesa es validar el modelo de regresión. Entonces, ¿qué me interesa? Determinar si beta 1 existe o no existe. Si beta 1 es 0 o es diferente de 0. Entonces, planteo esas hipótesis. Hipótesis nula, beta 1 igual a 0, contra la alternante, beta 1 distinto de 0. Si yo rechazo esta hipótesis, estaré aceptando que beta 1 es distinto de 0, es decir, existe relación lineal entre X e Y, y el modelo de regresión lineal simple es válido. Entonces, ¿ves qué sucede en este modelo? Mi F calculado es este valor de aquí, 13,1310. Mi F crítico, ¿cómo lo voy a hallar? Este es mi F con 0.05 de probabilidad, 1 y 6, ¿no? Los grados de libertad de regresión y del error. Y si busco ese valor en la tabla, yo voy a tener que F con 1 y 6, ¿no? Con 0.05 de probabilidad voy a tener que es 5,99. ¿No? Entonces, 5,99 es mi punto crítico, es mi F crítico. F calculado lo da la tabla, 13,1310. Está en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, como F calculado es mayor al F crítico, rechazo la hipótesis nula. Y si rechazo la hipótesis nula, ¿qué puedo concluir? ¿Qué concluimos? Rechazo la hipótesis nula, entonces existe relación lineal. Al nivel de significación del 5%, existe relación lineal entre unidades producidas y costo de producción.
entre las variables X e Y. Es decir, el modelo es significativo o válido. Estadísticamente decimos cuando un modelo es válido, el modelo es significativo. Es significativo al nivel del 5%. Es válido al nivel del 5%. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos otra forma de validación del modelo con el AMBA. Con el AMBA. ¿No? Aquí yo tengo que este es mi AMBA. Análisis de varianza. AMBA, también llamado, ¿cómo lo llaman? ANOVA, ¿no? Todo eso es lo mismo. Bien, aquí en este análisis de varianza yo tengo un valor crítico de F, que no es como en diseños el F crítico. Este es una probabilidad, ¿no? Esta probabilidad, ¿cuánto vale? Igual yo estoy planteando estas hipótesis, ¿no? Planteo estas hipótesis y observo la probabilidad. La probabilidad es igual, aquí lo tengo, 0,011. ¿No? Es esa probabilidad, que es menor al alfa. ¿Cuánto vale mi alfa? 0,05. Entonces, como la probabilidad es menor a alfa, entonces yo rechazo la hipótesis nula. Así de simple. O sea, comparo este valor con el valor de alfa. Cualquiera de las dos formas es válida. Si yo estoy haciendo la resolución de este análisis, si yo estoy haciendo el procedimiento del análisis de varianza por escrito, ¿no? Puedo comparar mi F calculado con mi F crítico, o puedo comparar esta probabilidad con alfa. ¿Dónde ubico esta probabilidad? Aquí. Entonces, aquí yo tengo F, ¿no? Aquí. Esta probabilidad, no, tengo que darle la vuelta. Ahí está. No lo puedo jalar acá. Ya. Entonces,
Esta probabilidad es 0.05, ¿no? Todo esto es 0.05. Ahora, ¿dónde ubico esta probabilidad? Aquí. Esto de acá es 0.011, ¿no? Está acá adentro. Es menor, cae en la zona de rechazo. Todo esto es 0.5. 0.11 es una partecita más pequeña, contenida en esa región de rechazo, en esa probabilidad. Entonces, igual que en el caso anterior, rechazo la hipótesis nula y al nivel de significación del 5%, el modelo es válido. ¿Bien? ¿Quedó claro? Entonces, yo lo puedo validar con F calculado, pero también tengo que hallar mi F crítico, o lo puedo validar con el valor crítico de F, que es esta probabilidad, y la comparo con el alfa. ¿Ok? Bien. Ya tengo validado el modelo, ahora tengo que determinar la ecuación de este modelo. Para ello, me voy a valer de esta salida que la bota el Excel, ¿no? Esto de acá. ¿Ok? Entonces, identifico los valores. ¿Cuáles son? El intercepto es beta 0 y unidades producidas, que es X, este coeficiente es beta 1. Esto es de los coeficientes. De lo que me interesa aquí son los coeficientes y el error típico, específicamente el de beta 1. Y luego el estadístico T. Estos tres. ¿No? ¿Se dan cuenta? Es la misma probabilidad que tenemos por acá, ¿no? Es el mismo valor para beta 1. Luego tenemos intervalos de confianza para beta 0 y beta 1, que no los estudiamos en este ciclo. Entonces aquí yo tendría, reemplazando beta 0, 3,1641, más beta 1, 0,2498, X. Esa es la ecuación de regresión lineal simple. ¿Cómo interpreto ese beta 1 estimado, que es este valor de aquí? ¿Cómo lo interpretamos? Como una pendiente. ¿Qué quiere decir una pendiente? Por un incremento en X, cuánto el valor de Y varía en promedio en función a la pendiente. Aquí X está expresado en decenas. Entonces decimos, por cada decena adicional producida, los costos de producción aumentarán en promedio en 0,24 millones de dólares. ¿No? ¿Está bien? Esa sería la interpretación para beta 1. Se dan cuenta que este beta 0 no es tan importante, ¿no? Y es más, en algunos casos hablamos de valores negativos. O sea, no tiene una
interpretación en todos los casos válida, ¿no? Aquí, ¿cómo lo podríamos interpretar? Este beta 0 es para cuando X es 0. ¿Qué es X? Unidades producidas. Cuando las unidades producidas son 0, los costos de producción son 3,16 millones, ¿no? Esa sería una interpretación. Lo que nos interesa es beta 1 estimado. Por cada decena adicional producida, costos de producción aumentarán en promedio en 0,2498 millones. ¿Ok? Entonces ya hemos validado el modelo, tenemos la ecuación del modelo. Ahora me interesa determinar cuál es la bondad de ajuste de este modelo. Para la bondad de ajuste, yo me voy a valer del R cuadrado. ¿No? Del R cuadrado. En este caso es 0,6863. ¿Cómo interpreto ese coeficiente de determinación? A ver, Sebastián, ¿cómo interpretamos ese coeficiente de determinación? ¿Ya recuerdan? Se expresa en porcentaje. O sea, aquí, ¿cómo lo podemos interpretar? ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Alguno de ustedes? Lady, Lucero, Renzo, ¿cómo interpretamos ese coeficiente de determinación? El 68,6%, muy bien, de la variabilidad del monto. ¿Está bien, Sebastián? Exactamente. Exactamente. Es variabilidad de I. La variabilidad de I. Entonces tendríamos aquí el 68,64% de la variabilidad del costo de producción es explicado por la regresión sobre las unidades producidas. ¿Ya? Entonces, no te confundas, es variabilidad de I. El 68,64% de la variabilidad de los costos de producción es explicado por la regresión de las unidades producidas. Entonces tenemos aquí bondad de ajuste, coeficiente de determinación, lo expresamos en porcentaje y tendríamos que el 68,64% de la variabilidad de los costos de producción es explicado por la regresión sobre las unidades producidas, ¿ya? Así es como interpreto coeficiente de determinación. Y no se confundan, ¿no? Beta 1 es pendiente. Entonces, ahí hablamos de crece X y crece en el valor
de la pendiente. Mientras que el coeficiente de determinación, expreso en porcentaje, y es la variabilidad de I, que es explicada por la regresión sobre X. O sea, X, las unidades producidas, explican el 68.64% de la variabilidad de los costos de producción. Ahora, otro coeficiente que vamos a estudiar el día de hoy es el coeficiente de correlación. En nuestro caso es 0,8285. Este coeficiente de correlación que mide el grado de asociación entre dos variables. El coeficiente de correlación, al cual llamamos R, puede ser mayúscula, ¿no? O también en notación griega lo llamamos como ρ, mide el grado de asociación entre las variables. Este coeficiente de correlación está comprendido entre -1 y 1. ¿Ok? Este coeficiente de correlación está comprendido entre -1 y 1. Si R es -1, indica una fuerte e inversa asociación entre las variables X e Y. Si R es 1, indica una fuerte y directa asociación entre las variables X e Y. Si R es 0, no hay asociación entre las variables de X e Y. Espérenme un ratito. Bien, entonces decimos que R, el coeficiente de correlación, estará comprendido entre -1 y 1. Observen ustedes que el coeficiente de determinación es R cuadrado, ¿no? Si yo elevo este valor al cuadrado, me debe dar este valor. Para nuestro caso, el coeficiente de correlación es 0,8285. Está próximo a 1. Entonces podemos afirmar que existe una fuerte asociación directa entre X e Y. Ahora bien, aquí, con cuidado, Excel y el SPSS y el Minitab también, que es otro software estadístico, nos botan un R siempre positivo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Asignarle el signo de beta 1. Si beta 1 es positivo, R es positivo. Si beta 1 es menor que 0, entonces R es menor que 0. Para nuestro caso, nosotros tenemos que beta 1 es positivo. Por lo tanto, mi coeficiente de correlación también va a ser positivo y tendríamos una asociación fuerte y directa. Fuerte
porque está próximo a 1. Directa porque es positiva, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta allí alguna pregunta? Bien. Bien. Ahora vamos a dar respuesta a nuestro problema. Aquí nos dice: el gerente de producción aceptará la propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones siempre y cuando que al producir 80 unidades, el costo promedio de producción sea inferior a 6 millones. Es decir, tengo que hacer una proyección para cuando X sea 80 unidades y estimar el costo promedio. Es decir, tengo que hallar un intervalo de confianza, ¿no? Tengo que hallar un intervalo de confianza para el valor medio. ¿De acuerdo? Y para el valor medio tengo que calcular esta fórmula. ¿Qué valores necesito? Estos de aquí, ¿no? Necesito primero X0. ¿Cuánto es X0? ¿Cuánto es X0? 8. 8. ¿Por qué 8? Aquí estamos hablando de que unidades producidas está en decenas. Entonces, 80 son 8. 8 decenas. Correcto. 8. Y sub 0. Voy a estimar el valor de I sub 0. Entonces, esto será igual a beta 0 más beta 1 por X sub 0. Lo reemplazo en la ecuación que he hallado. ¿Correcto? Luego, tengo que calcular T de alfa medios con n-2 grados de libertad. Nosotros hemos visto que si yo quiero calcular T con alfa de 0,025 y 6 grados de libertad, la función que tengo en Excel lo calcula con inver T2C, con toda la probabilidad, con el doble, o sea, 0.05 y los mismos grados de libertad. ¿No? Es decir, tengo que calcular esta función. Entonces, aquí inserto inver T2C con 0.05 de probabilidad y 6 grados de libertad. Eso será 2,4469. ¿No? Ya hallé esto, ahora tengo que hallar SDE. ¿A qué es igual SDE? SDE es la desviación estándar del error. Entonces es igual a la raíz del cuadrado medio del error. ¿Cuánto es el cuadrado medio del error? Este valor, 0,21.
0,221, es decir, 0,4702. N, tenemos el total de 7, n menos 1 igual a 7, entonces n igual a 8. Luego tengo que hallar x promedio, entonces uso la función promedio. Uso la función promedio para mis x, desde el primer dato hasta el último. Cierro paréntesis y tengo 7.4. ¿Qué más tengo que hallar? Ya C, x0, ya hallé x promedio, ahora tengo que hallar S de xx. ¿A qué es igual S de xx? La suma de cuadrados de la regresión entre beta 1 al cuadrado. Entonces, yo voy a tener suma de cuadrados de la regresión, es este valor, ¿no? Entre beta 1, que es este, con al 94 al cuadrado, ¿no? Entonces tengo suma de cuadrados de la regresión entre beta 1 al cuadrado. Eso es S de xx. Y ahora vamos a calcular el error. ¿A qué es igual el error? A toda esta parte de aquí. T, lo tengo aquí, por SE, por la raíz de 1 sobre n más x sub 0 menos x promedio al cuadrado entre S de x. A ver, lo hacemos. ¿Cuánto es ese error? Trabajen. Asumo que están trabajando con su Excel, ¿no? ¿Sí? ¿O no? ¿Cuánto es el error? .4191. Vamos a ver. Tenemos entonces T, que es este valor, por SE, por la raíz, escribo raíz 1 entre n más paréntesis x sub 0 menos x promedio al 94, 2, entre S de xx, este valor. Y cierro paréntesis. Eso me da 0.419134,754. Muy bien. Estás trabajando, Lucero. Y entonces ahora voy a calcular el límite inferior, que es igual a I sub 0 menos el error, y el límite superior será I sub 0 más el error, ¿no? 4.74, 5.581. Límite inferior y límite superior para el valor medio. Llevo estos dos valores, límite inferior al Word. Y tenemos aquí este intervalo. Y entonces
Entonces, yo digo, para cuando X es igual a 8 decenas, los costos promedio de producción están contenidos en el intervalo este de acá, millones de dólares, con una confianza del 95%, ¿no? Los costos promedio de producción están contenidos en ese intervalo. Ahora, ¿cómo contesto al problema? Estos costos son menores, es inferior a 6 millones de dólares, el gerente de producción aceptará la propuesta del ministerio siempre y cuando al producir 80 unidades, el costo promedio de producción sea inferior a 6 millones de dólares. Entonces tenemos que este intervalo llega hasta 5,58, entonces es menor a 6 millones con una confianza del 95%, por lo tanto el gerente aceptará la propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? ¿Está bien? Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mucho más simple calcular, realizar el análisis de varianza, ¿no? En Excel. ¿Alguna consulta, chicos? ¿No? Veamos entonces el caso de lavadoras Maytag. A ver, ¿qué nos dice? Las lavadoras Maytag es una marca de lavadoras reconocida como una de las mejores a nivel mundial. La empresa S-Power S.A. desea introducir esta marca en sus tiendas de Lima. Una de las estrategias que optará para una buena aceptación en el mercado es invertir en publicidad, pues sabe que la publicidad influye en la actitud del comprador. El área de marketing, conjuntamente con el área de ventas, pone a prueba la estrategia durante 10 meses. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro. Tenemos número de lavadoras vendidas y gastos en publicidad. Después del periodo de prueba, la gerencia ha solicitado a José Aguirre, asistente de logística, que prepare un informe sobre las proyecciones de la campaña realizada y recomiende cuál debe ser el presupuesto que debe asignarse para el próximo periodo por la compra de lavadoras. Si el costo por lavadora es de 500 soles, cuando se tiene asignado un gasto de publicidad de 150.000 soles. Presente el informe que tendrá que presentarse a la gerencia, sustentando estadísticamente con una confianza del 90%, considere un nivel de significancia del 5% para validar el modelo y asuma que se cumplen los supuestos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pondríamos en interpretación?
determinar cuál debe ser el presupuesto que debe asignarse para el próximo periodo de compra de lavadoras. Ya, determinar el presupuesto para la compra de lavadoras si el gasto en publicidad es de 150.000 soles. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos por aquí. Determinar cuál debe ser el presupuesto. ¿Cuál? ¿Con acento en la U o acento en la A? En la A. ¿Cuál debe ser el presupuesto para la compra de lavadoras si el gasto en publicidad será de 150.000 soles? ¿Cuáles son las variables? ¿Quién es X? ¿Quién es Y? X, gastos en publicidad, y número de lavadoras. ¿Sí? ¿Seguras? ¿Cómo he determinado que ese es el valor de X? A ver, Lucero, ¿cómo determinaste que esa variable es X? Que en el enunciado te dice que X puede ser gastos en publicidad. Chicas, Lucero, Lady, ¿por qué hemos determinado que X es gastos en publicidad? ¿Qué te hace pensar que es la variable X? ¿Qué te hace pensar en el enunciado del problema? X es gastos en publicidad. ¿Todos están de acuerdo allí con Lucero y Lady? Por el monto que tiene asignado, ¿no? Yo tengo aquí cuando se tiene asignado un gasto de capital de 150.000, ¿no? Un gasto de capital de 150.000. Entonces, ese es mi X. Y por acá yo digo, es invertir en publicidad, pues se sabe que la publicidad influye en la actitud del comprador, en la venta, ¿no es cierto? En el monto de ventas. Entonces, ahí tenemos algunos detallitos que nos determinan quién es X, quién es Y. Si dentro del texto no lo sé, entonces aquí lo que va a hacer para el valor que quiero estimar la otra variable, ese valor va a corresponder a la variable X. Entonces aquí, si estoy asignando un gasto de 150.000, ese gasto es mi X. Muy bien. Bien, continuemos entonces. Gastos en publicidad y número de lavadoras. Vamos a trabajar con la regresión lineal simple y vamos a calcular un intervalo de confianza al 90% para cuando X sub 0 sea igual a 150.000 soles. Pero como 150.000 está expresado
en cientos de soles, ¿para qué valor de x sub 0 sería? Ay, se puso lenta la no. 1500 cientos de soles, ¿no? Ya. ¿Ok? Entonces, llevo estos valores a mi ET. El caso 2. Ya, vamos a ver aquí el caso 2. Llevo mis datos, número de lavadoras vendidas, que es I, y gastos en publicidad X. Me interesa para el diagrama de dispersión primero tener X y luego Y. Entonces paso esta I acá y selecciono los valores de X y de Y. ¿No? Primero mi X y luego mi Y. Luego le doy insertar. Gráficos. Y tendríamos este de acá, gráfico de dispersión. El primero, que es dispersión con marcadores. Entonces, chequeo por si acaso mis datos. Acá, gastos en publicidad X varía desde 500 hasta 1800, está por acá. Y luego, gastos va desde 400, ¿no? Y pico hasta 1000, lavadoras vendidas va desde 160 hasta 538, ¿no? Entonces esto va hasta aquí. Se cargó. Vamos a cargar. Ya. Entonces tenemos que este es el diagrama de dispersión. Botón derecho a uno de los puntos, agregar línea de tendencia y le doy lineal, ¿no? Cierro y ya tengo mi recta. Y puedo observar que estas diferencias, ¿no? Entre valor observado y valor estimado, la suma de estas diferencias debe tender a cero. Debe compensarse los puntos que están sobre la línea con los puntos que están por debajo de la línea. Gráficamente, entonces, puedo concluir que esta es una relación lineal. Llevo mi gráfica al Word y lo tenemos por aquí, ¿no? Número de lavadoras vendidas. Lo siguiente es verificar si existe o no relación lineal entre X e Y. Es decir, si el modelo es válido. Entonces, en el primer caso, nosotros hemos desarrollado todos estos términos, ¿no? Hemos calculado todos estos términos.
vamos a hacer uso de la plantilla, ¿no? Vamos a hacer uso de la plantilla para que nos bote ya los intervalos de confianza de golpe. ¿Por qué no lo he hecho en un inicio? Porque ustedes en su examen no van a tener esta plantilla. Entonces tienen que identificar cada uno de estos elementos y reemplazarlos en su fórmula y hallar el intervalo de confianza. Bien. Entonces, tenemos aquí los datos, número de lavadoras vendidas, que es I, y gastos en publicidad, que es X. Ya hemos hecho el diagrama de dispersión, entonces vamos a datos, análisis de datos, y vamos a correr nuevamente la regresión. Dime, ¿no se ve? Ya. ¿Regresó la luz? Tanto mi esposo como yo estamos trabajando con nuestros estudiantes y justo se acaba de conectar a las 6 de la tarde. Entonces parece que eso baja un poco el internet. A mí la universidad en un principio me ha dado a este ciclo también un chip para hacer las clases virtuales, ¿no? Pero esta semana ya hemos arreglado ese problema aquí en la casa y estamos trabajando con el internet de la casa. Pero lo estamos probando todavía, ¿no? Recién ahora estamos coincidiendo en el horario de clases, ese que sí se resiente un poquito. Pero si vuelve a pasar, me avisan y cambio el chip, ¿ya? Porque todavía tengo el chip de UPC. Entonces, número de lavadoras vendidas y gastos en publicidad X. Y voy a ingresar esos valores. Valor de I viene a ser lavadoras vendidas. Es decir, tendríamos aquí número de lavadoras vendidas. Rango de X, gastos en publicidad, vengo aquí. Estamos trabajando con los rótulos y un nivel de confianza para el intervalo de confianza del 90%. Aunque esto es para los intervalos de predicción, para que nos valide las dos formas de validar el modelo, tendríamos que trabajar con 95% de confianza, porque este nivel de confianza solo va a afectar a los intervalos de beta 0 y beta 1. Entonces, como el nivel de significación es 5%, lo dejamos en 95, ¿ok? Y luego tenemos rango de salida. En esta plantilla nos piden que el rango de salida sea la celda E8. Entonces tenemos acá E8, esta de acá. Todo lo demás igual y le doy a aceptar. Y entonces tenemos las estadísticas de resumen, el análisis de varianza y los coeficientes. En este caso, voy a validar mi modelo de regresión con los coeficientes. Entonces, llevo a mi Word esa tabla.
de los coeficientes. Para la validación del modelo, yo estoy planteando las mismas hipótesis, ¿no? Beta 1 igual a 0 contra el alternante beta 1 distinto de 0. Si yo rechazo esta hipótesis, afirmaré que existe relación lineal entre X e Y y el modelo de regresión lineal simple es válido. Para T, yo tengo que hacer uso, como estoy validando beta 1, tengo que hacer uso del T calculado para beta 1, este valor, ¿no? Ahora, tenemos aquí todos los decimales a la vista. A ver, dividamos este coeficiente, beta 1, entre el error típico. ¿Cuánto nos da? A ver, dividamos 0,3248,2991 entre 0.0504,546,3. ¿Cuánto resulta? 6.4380032, ¿no? Es este mismo valor. Entonces, este es mi T calculado. T calculado mayor a mi T crítico. El T crítico lo voy a calcular como es alfa 5% mi nivel de significación. El alfa se divide equitativamente en ambas colas. O sea, estaré trabajando con un alfa de 0.025 y con los grados de libertad del error, ¿no? N-2, con los grados de libertad del error. Entonces, vamos a la tabla T, y tendríamos aquí 0,025 y 8 grados de libertad, 2,3060, que es el valor que tenemos aquí, 2,3060. Como esta es una prueba bilateral y lo estamos trabajando con T, entonces tengo un valor crítico positivo y ese mismo valor, pero con signo negativo para la izquierda. Ahora, esta es mi zona de no rechazo y estas serán las zonas de rechazo de la hipótesis no. El T calculado es 6,438, cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, y T calculado mayor al T crítico, rechazo la hipótesis nula. Y al nivel de significación del 5% existe relación lineal entre X e Y, ¿no? Entonces ya lo he probado con T. ¿Lo puedo probar con F? Sí. ¿Lo puedo probar con la probabilidad que lo probamos hace un rato? También, con esta probabilidad, ¿no? Acá lo tenemos. Esta probabilidad es 0.000284. ¿Y cuánto es mi alfa? 0.05. Por lo tanto, este valor es menor al alfa. Rechazo la hipótesis nula, ¿no? En cualquiera de los casos, siempre voy a rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Bien, ahora la ecuación del modelo. Este es mi beta 0 y este es
beta 1. Entonces, el modelo será 3,399, 3,3992 más beta 1, 0,3248 X. ¿Ok? Ahora, ¿cómo interpreto beta 1? Ahora sí, sin errores. ¿Cómo interpreto beta 1? Ya no me acuerdo quién contestó. Acá fue. O en la otra sección. Ya no me acuerdo. A ver, ¿cómo interpreto beta 1? ¿Qué es beta 1? Pendiente. ¿Cómo interpreto una pendiente? Chicas, chicos, pendiente. 0,3248. ¿Cuáles son mis variables? Mis variables son gastos en publicidad y número de lavadoras vendidas. Entonces, gasto en publicidad está en cientos de nuevos soles y número de lavadoras vendidas en cientos de unidades. ¿No? Entonces, si X incrementa en 100 unidades, ¿no? Porque está en cientos, o por cada incremento de 100 unidades en gastos de publicidad, el número de lavadoras vendidas incrementa en 0,3248 cientos de lavadoras. En 0,3248 cientos, ¿no? Porque está expresado en cientos, el número de lavadoras. ¿Ok? Entonces, yo puedo afirmar que si los gastos en publicidad incrementan en 100 soles, entonces el número de lavadoras vendidas incrementará en promedio en 0,3248 cientos de unidades. O si se quiere, si los gastos de publicidad ante un incremento de 100 soles en los gastos en publicidad, entonces el número de lavadoras vendidas incrementa en promedio en 32,48 unidades, ¿no? Ya no hablamos de cientos, sino de unidades. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ya tenemos el modelo validado, tenemos la interpretación de beta 1. Ahora me interesa el coeficiente de determinación. ¿Cuánto es este coeficiente de determinación? (0,8382). Es decir, yo puedo decir que el 83,82%, ¿no? Lo expreso en porcentaje. A ver, ¿qué podemos afirmar entonces de este coeficiente de determinación?
afirmamos? ¿Qué pasa con las interpretaciones? Decimos que el 83, a ver, Lady, el 83,82% de la variabilidad del número de lavadoras vendidas es explicada por la regresión sobre los gastos en publicidad, ¿no? El 83,82% de la variabilidad de I es explicada por la regresión sobre X. Muy bien, Lady. Lo tenemos entonces aquí. El 83,82% de la variabilidad del número de lavadoras vendidas es debido a la regresión sobre los gastos en publicidad. Y ahora podemos mencionar el coeficiente de correlación. ¿Qué me dice este coeficiente de correlación? ¿Qué mide? Hay una fuerte asociación directa entre X e Y, ¿no? Aquí yo tengo 0,91 y mi beta 1 es positivo. Entonces, este valor también es positivo, ¿no? Oh. Si le pongo un más, ahí lo dejo. 0,9155, ¿no? Hay una fuerte asociación directa entre X e Y. Bien. Hay una fuerte asociación directa entre X e Y. Y ahora me interesa ver lo que corresponde a el intervalo de confianza, es decir, cuánto se tiene asignado, dice cuál debe ser el presupuesto que debe asignarse para el próximo periodo por la compra de lavadoras. Si el costo por lavadora es de 500 soles, cuando se tiene asignado un gasto de publicidad de 150.000 soles. Entonces voy a hallar aquí mi intervalo de confianza. Con esta planchita, lo único que hago es poner X sub 0. ¿Cuánto será X sub 0? Si está expresado en cientos, debe ser 1500. Y el nivel de confianza, 0,90. ¿No? Y entonces tengo para el valor individual y para el valor medio. Como aquí me interesa el presupuesto que debo invertir, entonces tengo esto de acá. Estará comprendido entre 335.62 y 632.064. ¿No? ¿Está bien?
Bien, entonces tenemos por aquí, si los gastos en publicidad son de 1.500 cientos de nuevos soles, el número de lavadoras vendidas estará contenido en el intervalo 335.6264 y 632.0647 cientos de lavadoras. Ya estimamos el número de lavadoras vendidas cuando tengamos un gasto en publicidad de 1.500 cientos o soles. Ahora, ¿qué hacemos? Ahí yo tengo el número de lavadoras vendidas, pero lo que me interesa es cuánto dinero debo tener para el presupuesto. ¿Cuánto dinero debo de tener? ¿Cómo lo voy a determinar? Se multiplica por la cantidad. ¿Qué se multiplica por la cantidad? ¿Por qué cantidad? Ya, el intervalo se multiplica por qué cantidad. Este es el intervalo. Este es el intervalo que me da cientos de lavadoras. ¿Qué voy a multiplicar? ¿Por qué cantidad? No. La ecuación del modelo, ¿qué me estima? Me estima el número de lavadoras en función al gasto en publicidad. Quiere decir que este intervalo yo he aplicado todo esto, pero aquí le he puesto 1 más, 1 sobre n más esto, ¿no? Y he obtenido este intervalo para el valor individual. Es decir, cuando el gasto en publicidad es 1.500 nuevos soles, 1.500 cientos de nuevos soles, el número de lavadoras vendidas es este. Hasta ahí estoy llegando. Lo tengo que multiplicar por una cantidad, pero ¿qué cantidad? A ver, lean el enunciado. El costo. El costo por lavadora, ¿no? Me dice, el costo por lavadora es de 500 soles cuando se tiene asignado un gasto de publicidad de 150.000 soles. Entonces, si cuando el gasto en publicidad es 150.000 soles, yo tengo que el número estimado de lavadoras que se venderían está esto expresado en cientos de lavadoras. Entonces, para yo comprar todas estas lavadoras, tengo que multiplicarlo por el costo de cada lavadora cuando estoy asignando ese gasto en publicidad, ¿no? Entonces aquí yo tengo, si esto es cientos de lavadoras, lo multiplico por 100 cada término y tengo unidades vendidas de lavadoras. Unidades vendidas de lavadoras. Ahora, cada lavadora, ¿cuánto me cuesta? 500. ¿No? Entonces voy a tener esto de aquí. 16, 78, 13, 1320. Y 3160, 3235.6 nuevos soles. A ver, ¿por qué hemos obtenido valores diferentes?
¿Estás trabajando con todos los decimales? ¿Sí? A ver, esto quiero enviarlo después, que no tenga errores. 562.64 por 500. 1678, 1320. A ver. ¿Qué valores son estos? 35, 62, 64. 35, 62, 64. Y este es 0647. 0647, 632. ¿Sí? Ah, ya sé. Lo que estás haciendo, Lady, es esto por trabajando con todos los decimales, ¿no es cierto? O sea, esto de aquí por 500. Y este de aquí por 500. ¿No? Y si esto lo multiplico por 100, 100 por 500, 100 por 500 por este valor que está con todos los decimales, y lo mismo por acá. Aquí será este valor por 500 por 100. Y ahora le damos más espacio y ya está. Correcto. Está bien, Lady. Entonces tenemos que trabajar aquí con todos los decimales, ¿no? Porque esto es lo que miramos. Esto es lo que está con todos los decimales. Entonces esto es punto 31 y punto 6, nuevos soles. Correcto. Bien, entonces eso es nuestra sesión del día de hoy. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Todo bien? Bien, entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer? No hay control. No hay control. El control, nosotros hemos dado la práctica calificada en la semana 7. Entonces, esta semana no hay control. ¿Ya? Si tienen alguna consulta sobre el trabajo, voy a hacer un foro de consultas. Ahí pueden participar el fin de semana. ¿Ya? Voy a hacer un foro de consultas acerca del trabajo y aplicación. Y si su consulta es sobre regresión, igual, pueden hacer la consulta. ¿Ya? Ok. Entonces, pueden participar del foro de consultas. ¿Ya? Ahora déjenme tiempo. Hoy día en la noche armo los foros y ya eso debe estar listo para mañana temprano, para que puedan participar viernes, sábado, el domingo retroalimento. ¿Ok? Bien, chicos. Gracias por su participación y estamos en comunicación. Hasta el martes. Cuídense bastante.
Fíjense que ya se nos vienen las nuevas medidas, ¿no? Entonces hay que tenerlas en cuenta y cuidarnos bastante, ¿no? En lo que respecta a las clases en UPC, aparentemente, ¿no? Según las disposiciones del gobierno, este ciclo terminamos online, ¿ya? Así es que a estudiar nada más. Estamos proponiendo un examen final, no sé si ya les conté, un examen final en la que el estudiante ingrese su procedimiento, ¿no? Entonces, si el examen final son 4 preguntas, entonces puede ser mitad-mitad. La mitad de preguntas va a ser como las preguntas de la PC, o sea, para que ingresen solo respuestas, y la otra mitad como para que ingresen procedimiento, ¿no? A mano o con Word. Ya veremos cómo lo trabajamos. Todavía no hay una indicación al respecto. Si es en Word o si es, le tomamos una foto al desarrollo que estamos haciendo, como algunos me han enviado la foto del desarrollo de lo que están trabajando, me envían la foto y esa foto es la que se corrige. Se corrige el procedimiento y respuesta. El tiempo es, tal vez se les dé unos 20 minutos más, no creo que mucho más, porque ya si ustedes están desarrollando, tienen que hacerlo, ¿no? Tienen que, si lo están desarrollando en el momento, entonces lo van a hacer ordenadito, al final le toman la foto y lo suben al aula virtual. La PC3, creo que como para que no les choque demasiado esto del examen final, creo que la PC3 va a incluir una pregunta de desarrollo, ¿ya? Así es que estudien, vayan estudiando, vayan trabajando. Si tienen alguna duda, tenemos el foro de dudas, ¿ya? Bien, chicos. Gracias entonces. Nos vemos ya la próxima semana. Chao, chao. Cuídense. Ahora les mando el Word que hemos trabajado. ¿O no lo quieren? ¿No quieren el Word, chicos? ¿Ya se fueron? ¿Quieren el Word? Ya, ok. Bien, ya nos vemos entonces la próxima clase. Chao.